Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti el uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer. A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. La Sagrada Escritura nos presenta en este día una invitación muy grande para reconocer una realidad nuestra, y es la realidad de la hipocresía, del fariseísmo, que está en todos, siendo sinceros. ¿Quién de nosotros no ha caído en esto? Todos, que decimos una cosa, pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra distinta. Que esa es la situación de la hipocresía, del fariseísmo, de la incoherencia. Eso está en todos nosotros. Cuando llega una persona y golpea a su puerta y resulta que es un señor a que usted le debe plata y no le tiene la plata como habían acordado todavía y no la tiene, y le dice a su niño: vaya, dígale que no estoy. Ahí está. Esa es una actitud de un fariseísmo, de hipocresía, y están todos nosotros, siendo sinceros, y a veces hasta en cosas graves, como por ejemplo el tema del odio. ¿Cuánta gente en esta época, por el tema de la política, no se convirtieron en enemigos? No se hablan, o si se hablan es para insultarse. Se ven por las calles y ya comienzan a gritarse cosas, y el uno le echa el agua sucia al otro y el otro también se la devuelve, y es una cosa muy nefasta. Y ese odio en el corazón es signo de un fariseísmo en su máxima expresión. Porque ¿qué? Después vamos a ir al templo a decir Padre nuestro, a sentirnos de verdad hermanos, pero si a su hermano en un momento lo estaba mirando mal, le estaba hablando cosas horribles, o tiene en su corazón deseos muy tremendos, porque es la realidad. Y eso nos convierte a nosotros en fariseos si el odio reina en el corazón. Si al ratico a usted le toca leer un texto donde dice Jesús: amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen y calumnian, y así serán hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Amen a sus enemigos. Y al ratico pasa el enemigo a nivel político y por dentro comienza a hervir la sangre. No estamos en camino. Y dice Jesús: hagan lo que dicen, amen a sus enemigos, pero no lo que hacen, porque se puso una camiseta de otro color distinto al suyo. Y ese no es el camino de Dios. Y como todos tenemos ese fariseísmo, todos lo tenemos, todos, de alguna manera y en alguna medida, tenemos ese fariseísmo, y es necesario renunciar de corazón. Es necesario renunciar, porque esas incoherencias nuestras traen consecuencias graves. Lo primero es que al no vivir la palabra de Dios, pues ponemos en riesgo nuestra salvación. Eso es lo primero. Si nosotros, por ejemplo, nos dejamos llenar de odio,
¿Qué dice la Sagrada Escritura? Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 15. Dice: el que odia a su hermano es un asesino, y saben que ningún asesino heredará el reino de los cielos. Pues uno guardando odio en el corazón no entra al cielo, bajo ninguna circunstancia, de ninguna forma, no entra. Porque la Sagrada Escritura dice: no tienen sí vida eterna. Es igualito que a un asesino, alguien que mató a otro, es igualito guardar odio. Hace lo mismo nosotros, es el mismo efecto, nos cierra las puertas del cielo. Si hoy estamos llenos de envidia, que eso tristemente reina en todos nuestros pueblitos, especialmente a nivel boyacense, se ha ido metiendo en la cultura boyacense de una forma impresionante. Si hoy reina en nosotros la envidia, ¿cómo le va a enseñar a su hijo que no sea envidioso? Si usted mismo es envidioso y voltea a mirar el vecino, ya compró carro y ojalá antes si llega a ser carro nuevo, peor, y le arrabia cada vez que ve ese carro y ya está mirando a ver cómo le corta los frenos para que se estrelle y su carro bonito se le arrugue. El problema es que tal vez hasta le quita la vida ahí al dejarlo sin frenos. Su intención era ver su carro bien arrugado, bien destruido. No era matar, pero eso viene por añadidura, porque la envidia es capaz de matar. La envidia lleva a la persona a matar, solo por envidia lleva a matar. Pues pasó con el rey Saúl. Cuando llegó esa batalla, y en esa batalla contra los filisteos, era con un acuerdo. Aquí sacamos a nuestro representante, y era Goliat, señor que medía como 3 metros, entrenado para la guerra desde niño, con sus buenas armas, con su escudo, con su lanza, jabalina, con su espada, bien grandota. Aquí está nuestro campeón. Ahora ustedes, pueblo de Israel, a ver, saquen el suyo, a ver quién es el que va a competir contra Goliat. El que gane de los dos gana toda la guerra, sin que todos los hombres vayan a la batalla. Aceptamos que perdimos la guerra. Si gana uno, el que gane, gana la guerra. ¿Quién tenía que salir de allá del pueblo de Israel? El rey. Él es el que debería salir a pelear. Y pues Saúl sí era un poquito más alto, sí medía como 2 metros, sí, era un poquito más alto, sí le hacía más o menos contrapeso a Goliat, aunque parado al lado de Goliat era más alto. Y todos entre el pueblo de Israel estaban temblando de miedo. Veían a Goliat y se asustaban. Nadie salía. Y el rey, que era el que tenía que ir, estaba temblando de miedo de las rodillas. Estaban que le temblaban allá. Y Dios suscita a David, un muchacho muy joven, y le pusieron la armadura del rey y quedó encarcelado, no se podía ni mover. Tuvieron que quitarle la armadura porque no se podía mover. Y llegó el momento en que él, sin armadura ni nada, sin casco ni nada, solamente cogió su cauchera, una honda, 5 piedritas redondas en el río y un bastón en la mano, que cuando llega el momento de combatir contra Goliat le dice: es que soy un perro para que salga ahí con un palo pegarme, o qué vas a hacer con ese palo. Sí. Y lo maldice por sus dioses. O sea, se convirtió en el tema de una pelea entre dioses. Lo maldijo por sus dioses, lo despreció. Era el poderoso Goliat. Y conocemos ese relato en que David, en nombre de Dios, se lanza y coge una piedra en su honda, la lanza y se le clava en la frente, cayó al piso y lo venció, ganó la guerra. Y surgió una simple copla, una copla inocente entre las mujeres que iban ahí felices porque habían ganado la guerra, iban cantando con panderos, iban muy felices, ganaron la guerra.
Ganaron la guerra, los filisteos tenían que irse, fueron derrotados. Esas eran las normas de esa batalla. Y salió una inocente copla que decía: Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Y esa copla le sentó mal al rey Saúl. Y a partir de ese día quería matar a David. Lo quería matar solamente por esa copla. Y decía: pero ¿por qué le dan 10,000 a él y a mí solamente 1,000? Pues porque no salió a pelear con Goliat. A ver, vaya el rey, vaya Saúl, vaya. Agárrese, a ver, pelea con Goliat, a ver quién gana. A él le tocaba eso. Y no fue por miedo. Pero cuando hizo la copla, la gente, las muchachas hicieron esa copla, que Saúl mató a 1,000 y David a 10,000. Inmediatamente, solo por la envidia, el rey Saúl le declaró la guerra al rey David y puso a todo su ejército a buscar a David para matarlo. Todo el ejército, como si pusiéramos a todo el ejército de Colombia a buscar a una sola persona, para buscar matarla. Pero David, confiado en el Señor, dice: aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Solamente fue por la envidia. Ahora, luego la envidia no reina entre nosotros. Y esa es una realidad. Llenos de envidia. Que si el otro progresó, que si el otro tuvo, que si el otro, como es juicioso, madruga todos los días a las 4 de la mañana a ordeñar sus vaquitas, y con la leche le ha ido muy bien, y ya está avanzando, ya está creciendo, ya compró otra vaquita más, y usted es rabia porque ya compró otra vaca, y usted le da envidia y quiere mirar cómo mata a la vaca. Eso pasa en nuestro ambiente y no es de Dios, y eso se convierte en un antitestimonio terrible, y especialmente para las nuevas generaciones, porque ellos sí nos ven a nosotros llenos de envidia, de rabia, porque el otro está progresando. Ellos nos ven llenos de odio, maldiciendo, diciendo groserías, deseando que el otro se muera y no sé qué más cosas. Por eso ese fariseísmo está en todos nosotros. ¿Hemos querido achacárselo solamente a los sacerdotes? No, eso es corte parejo. Están todos. Porque esa frase que predica pero no aplica, eso no es solamente los sacerdotes, eso es de todos, corte parejo. Todos nosotros tenemos esa realidad, que decimos una cosa, pensamos otra y hacemos otra. Pero el Señor nos invita a entrar en un camino distinto, y es el camino de la sincera conversión, ser coherentes de verdad, actuar de cara a Dios, porque Él es nuestro público. No de cara al mundo para que nos vean, nos aplaudan. Es de cara a Dios. Actuar de tal forma que Dios, al vernos, se sienta orgulloso. Que Dios nos mire y sonría. Que Dios diga: ese es mi hijo, esa es mi hija. Me siento orgulloso de él, me siento orgulloso de ella. Mire, es excelente. Como esposa, como madre, como hija, como hermana, como amiga, es excelente. Una persona correcta. El Señor espera ver eso en nosotros. ¿Será que Él hoy está orgulloso de nosotros? ¿O será que Dios nos mira y llora porque Él se da cuenta cómo estamos y todas nuestras incoherencias están patentes ante los ojos de Dios? Todo lo que hacemos, aunque nadie nos vea, aunque no haya una cámara de seguridad registrando todo, Dios lo ve todo. Por eso nuestro público tiene que ser Dios. Ahora, esas incoherencias duelen en todos, pero especialmente duelen en nuestros sacerdotes. Y aquí viene una invitación sumamente importante. Primero que todo, cuando hemos visto el escándalo, el antitestimonio, la incoherencia de nuestros ministros, y pues nuestros pecados salen por televisión, y se hacen libros que llenan de plata a los que los escriben. Aunque haya una situación así negativa y nosotros mismos veamos
veamos alguna realidad de pecado en nuestros sacerdotes. Que el pecado de nuestros sacerdotes no se convierta en pecado nuestro. Que no se convierta en pecado nuestro. Que ante la realidad del pecado de nuestros sacerdotes, nosotros ¿qué hagamos? No juzgar, no nos toca. Mire ese padre, no nos toca a nosotros. No somos jueces. ¿Quién nos nombró jueces? Nadie. ¿Quién te ha nombrado juez? ¿Quién? Nadie. Solamente Dios conoce el corazón. Que usted vea a ese sacerdote borracho, uno desde lejos lo mira y dice, esos curas. Somos así. No es que no nos toca ser los jueces. Solamente Dios conoce el corazón. ¿Y qué tiene Él en su corazón? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué vacíos tiene? ¿Qué heridas tiene? Solamente Dios sabe por qué momento de angustia está pasando Él, qué le está llevando a que se refugie en el trago. Solamente Dios conoce el corazón. Juzgar no nos toca. ¿Qué es lo que sí nos toca a nosotros? Orar y mucho por la conversión sincera de todos nuestros ministros, pero que el pecado de nuestros ministros no sea la causa de la condenación de uno. No puede ser. Que el pecado de nuestros ministros no sea la excusa perfecta para que uno se condene, porque tiene la excusa perfecta, si el cura lo hace, ¿por qué yo no? No. Por eso dice el Señor, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. O sea, la incoherencia, el antitestimonio, la realidad del pecado que está ahí, que predica pero no aplica, que como le digo nos toca a todos porque todos tenemos un poquito de eso, pero especialmente duele cuando es en nuestros sacerdotes. Pero hay que tener cuidado con una cosa: no podemos poner en riesgo nuestra salvación por el pecado de un sacerdote X, Y o Z, o de muchos. No podemos poner en riesgo nuestra salvación, porque cuando uno pone a vacilar su fe, dice, yo como que ni creo en eso, eso ni será cierto, porque él dice, mire una cosa, y al rato hace lo contrario. No pongamos en riesgo nuestra salvación, porque nuestra meta no es aquí. Y además, que uno entre en una situación de pecado con la excusa de que el Padre también lo hace, porque yo no, es poner en riesgo su salvación. Muchas veces les he dicho, y hoy lo repito, yo como sacerdote, y en nombre de todos los sacerdotes a lo largo de toda la historia de la iglesia, les pido perdón. Y les pedimos perdón, oren por nosotros, perdónennos por nuestras incoherencias, antitestimonios, malos ejemplos, escándalos, y a veces de cosas muy graves, como el tema de abuso de niños y todo lo demás. Cosas gravísimas que ponen a tambalear la fe de cualquiera y que dice, no, eso, yo no creo en eso, esa iglesia todos son una partida de hipócritas, yo mejor me voy, vivo mi fe a mi manera, yo cojo mi Biblia, la leo a mi manera. No, no es el camino, porque uno entra en esa situación de alejarse de Dios, de la fe que está haciendo, está poniendo en riesgo su salvación. Por ejemplo, no, yo que me voy a confesar con ese sacerdote que mire, ya lo vimos por allá borracho, o quién sabe en qué cosas. ¿Cómo me voy a confesar con uno que es mucho más pecador que yo? Así sea el más pecador de todos, es el que le puede dar la absolución de sus pecados. Y uno recibe la absolución, así él está en camino de condenación, porque la realidad del pecado es que produce condenación. Y aunque el sacerdote que esté celebrando la Santa Misa, uno conozca que tiene alguna situación de pecado grave, ¿sí?, que uno conozca que anda enredado por ahí en alguna cosa grave, no se aleje de Dios. No, yo no vuelvo a esas misas, por allá no vuelvo, esos son hipócritas. No, porque pone en riesgo su salvación. Es como, por ejemplo, con los médicos. A mí me pasó, tuve una experiencia negativa años atrás. Tenía apendicitis y el médico no me mandó a la cirugía. El médico se equivocó ahí, una pequeña equivocación. No me mandó a una cirugía para la apendicitis, no. Dijo, eso no es médico, eso es quirúrgico. Es que me parece estar escuchando las palabras de él. No, eso no es médico, eso no es quirúrgico, eso es médico. Eso se lo tratamos aquí.
y me canalizaron, me pusieron antibiótico, ranitidina, analgésico y un sedante, una cosa para dormir, porque esa noche no pude dormir ni un minuto. Toda esa noche el dolor era terrible en esa parte donde está el apéndice. Y cuando él dice, no, eso es médico, eso no es quirúrgico, eso no es de sala de cirugías, eso es aquí. Y me pusieron ese antibiótico, el analgésico, y enmascaramos la apendicitis. Duré con apendicitis 11 días y me dio peritonitis, que esas son palabras mayores. Pero Dios hizo su obra ahí, Dios puso su manito y no dejó que los ácidos del estómago se regaran por todo el cuerpo, porque el corazón, los pulmones, todo eso está descubierto. Los ácidos llegan a actuar directamente sobre todos los órganos y los ácidos del estómago son cosa delicada. Me dio peritonitis y cuando me hicieron la cirugía que para la apendicitis se dieron cuenta que había hecho peritonitis. Y pues no estaría contando la historia si no es por obra de Dios. Dios hizo ahí su obra. Ahora, el que yo me encuentre con un médico que se equivocó, que falló, no significa que yo me vaya a alejar de un hospital, jamás voy a volver a visitar un médico, jamás voy a saber nada, no quiero saber nada de medicina. No, si me enfermo hoy, alguna cosa grave, corro nuevamente para el hospital a buscar la medicina, a buscar un buen médico. ¿Sí? Lo mismo, exactamente lo mismo y en su máxima expresión exactamente. Lo mismo, si el sacerdote está fallando, si él dice, sean santos, pero él no es santo, no por eso me voy a alejar y decir, no, eso de la santidad, eso no existe, eso de la iglesia, no, es una farsa, esos sacerdotes no sé qué. No, aunque él haya fallado, eso no se puede volver pecado de uno, porque no podemos poner en riesgo nuestra salvación con la excelente excusa de que si él pecó, que por qué yo no. Eso ni será cierto porque mírelo, dice una cosa y hace otra. Es que no podemos poner en riesgo nuestra salvación. No podemos poner en riesgo nuestra salvación. Por eso ese es un tema sumamente importante. Su fe, no la pierda. Aunque vea cosas muy negativas en sus sacerdotes, aunque vea pecados muy graves, o sea, hasta víctima del pecado de algún sacerdote, no ponga en riesgo su salvación. No vale la pena. No vale la pena condenarse y tener una muy buena excusa. Es que yo me condené porque el sacerdote hizo esto y aquello. No vale la pena condenarse por eso. Por eso en el Antiguo Testamento decía, en Ezequiel 37 decía, yo mismo apacentaré mis ovejas. Dice Dios, yo mismo, yo en persona las apacentaré y las reuniré de los lugares por donde se dispersaron un día nubarrón y tiniebla. Yo mismo las conduciré y sanaré a las enfermas, fortaleceré a las robustas. ¿Sí? Buscaré a la ovejita descarriada, yo en persona, dice el Señor, yo en persona buscaré mis ovejas. ¿Cómo se cumple eso? Pues cuando el Señor nos dice en su palabra, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Ahí Dios nos está apacentando, porque si el sacerdote dice sean santos y usted lucha por ser santo, efectivamente entra en el camino de la conversión y de la santidad, es Dios el que lo está apacentando, aunque ese ministro no esté en camino de salvación y al momentico llega a morir por algún paro cardíaco y se condenó eternamente. Esa es la realidad. Y mucho más uno como sacerdote, porque la Sagrada Escritura dice, al que más se le da, más se le exigirá. Eso está en San Lucas 12:48. Al que más se le da, más se le exigirá. Y a nosotros se nos ha dado muchísimo como sacerdotes, pues nuestro juicio va a ser más exigente, va a ser más duro, más estricto, más fuerte. No por ser sacerdote ya está salvado, no, tiene que ser santo. Si no vive en santidad su sacerdocio, no entra al reino de los cielos. Así diga, mire Señor, acuérdese que yo le serví 50 años en el sacerdocio. Si no vive hoy en santidad, no entra al reino de los cielos. Así es sencillo.
Por eso nuestra oración por los sacerdotes tiene que ser una prioridad en la vida. Orar por la conversión sincera de todos nuestros ministros, eso sí que es sumamente importante. Pidamos al Señor esa sabiduría y que no pongamos nunca a tambalear nuestra fe. Que no dejemos que el enemigo haga de las suyas y nos robe la fe, nos haga alejarnos de Dios. No, nunca, todo lo contrario. Antes, con más veres, acercarnos mucho más a Dios y comprometernos en la oración por los sacerdotes, por la conversión y santificación de todos los ministros de Dios. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en este proceso, así sea. Padre bueno, queremos con todo el corazón que estás presente en este santísimo sacramento. Lo creemos sin dudar un solo segundo. Hoy queremos suplicarte, amado Señor, que vengas a nuestros corazones a través de la comunión espiritual y que suscites en nosotros el deseo de recibirte sacramentalmente, ojalá todos los días. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.